Bueno, pues nada, en primer lugar, desearos a todos feliz año y vamos a retomar donde dejamos el tema, ¿vale? Si os acordáis, el último día, pues que fue el 17 de diciembre, pues empezamos a trabajar con la carta de Smith. Y básicamente os introduje la carta de Smith y cómo se construía esta. Lo que os comenté es que básicamente la carta de Smith en gran medida trata de resolver esta ecuación, ¿vale? Es una forma de hablar, pero básicamente muchas veces nos va a interesar encontrar valores de beta D para determinados problemas de adaptación y resulta que, bueno, extraer beta D de esta ecuación es una ecuación no lineal y entonces es complicado. Entonces, pues tomando de una época en la cual lo que se llamaban calculadoras de papel, la neumografía, pues aparece la carta de Smith allá por los finales de los años de 1930, la década de 1930 y el principio de los 40, con lo cual aparece en diferentes sitios y aparece en la carta de Smith. Recordad la ecuación de la circunferencia, que iba a ser fundamental porque es la que va a determinar el lugar precisamente en el cual se encuentran las diferentes las impedancias y también los coeficientes de reflexión. También, muy importante, recordad que siempre vamos a trabajar con impedancias normalizadas, ¿de acuerdo? La impedancia normalizada, normalmente el coeficiente de reflexión, lo calculábamos como z menos z sub 0 dividido por z menos z sub 0, pues la impedancia de referencia es la que me va a permitir normalizar este valor, que aquí lo veis, ¿vale? La normalización es simplemente la impedancia dividido por la impedancia de referencia que yo vaya a utilizar cuando esté empleando la carta Smith, que algunas veces será el generador, otras veces será una línea de transmisión que dependerá, ¿vale? Y entonces vamos a trabajar con un plano que es el plano Z y un mapeado de ese plano Z en un plano ρ, donde definíamos Z normalizada era AR minúscula más J X y ρ era U más JV. Entonces, de esa forma, pues veíamos que podíamos tener los dos planos y si relacionábamos ambos planos veíamos que esta transformación de Z a coeficiente de reflexión en realidad lo que está haciendo es todo el semiplano que tenemos para partes reales de la impedancia positiva, para R mayor que 0, R minúscula mayor que 0, pues todo este plano al final se transforma en el círculo unidad. Entonces esa transformación es la transformación del coeficiente de reflexión y es precisamente la que ya conocíamos, pero es precisamente la que vamos a utilizar a partir de aquí y que va a ser fundamental en la carta de Smith. Entonces, vimos algunos casos un poco especiales, como era ρ igual a -1, que era el cortocircuito, y ρ igual a 1, que se correspondía con un circuito abierto. Entonces, en este caso, veíamos que el ρ igual a 1 era justo este punto que está aquí, y el ρ igual a -1, este punto que está aquí. Entonces, cualquier punto alrededor en la circunferencia unidad, pues en realidad se corresponderá con valores del tipo J algo, ¿vale? J más menos algo, pero el módulo va a ser módulo de coeficiente de reflexión la unidad. Para coeficiente de reflexión de un circuito abierto tendrá fase 0 y 180 grados en el caso del cortocircuito. Para cualquier otro valor, pues variará entre los 0 y 360, ¿vale? Entonces, también importante ver el comportamiento inductivo que tenéis aquí y el comportamiento capacitivo. ¿Cómo se mapean? Pues se mapean en este nuevo círculo unidad, pues se mapean con la parte de arriba. Es la parte donde vamos a tener una impedancia de tipo inductiva y abajo una impedancia de tipo capacitivo, ¿vale? Entonces, ese era el mapeado que habíamos visto. Por otro lado, pues lo que empezamos ya es a construir la carta de Smith. Entonces, lo que fui haciendo fue básicamente trazar líneas y ver qué pasaba con valores constantes de ese valor de resistencia, ¿vale? Entonces, con valores constantes de ese valor de resistencia, lo único que hicimos fue coger la expresión de la impedancia, que viene dada en función del coeficiente de reflexión por esta expresión, y la fuimos, digamos, manejando algebraicamente hasta llegar a un resultado que me interesaba, que era realmente obtener la Z en función de la U y la V. Entonces, la R y la X, parte real de la impedancia y la parte
reactiva de la impedancia, pues venían dadas por esta expresión. Entonces, a partir de esta expresión decía, vale, pues vamos a ver qué pasa con líneas donde la parte real sea constante. Entonces me venía aquí y decía, mira, R va a ser constante. Y entonces veíamos esta transformación de R igual a constante y lo único que íbamos era manejando hasta poder despejar una ecuación en la cual pudiéramos obtener R en función de U y V. Y esa expresión pues era precisamente esta de aquí, ¿vale? Donde básicamente veíamos que se correspondía con una circunferencia. Entonces, cualquier valor que teníamos aquí de forma constante, pues se transformaba en un valor de impedancia. La circunferencia era esta, ¿vale? Entonces, cualquier valor de aquí, de constante, ¿vale? Dejáis constante el valor de resistencia y se convertía en estas circunferencias que están aquí, ¿vale? Estas líneas rectas, estas R igual a constante, se convierten en circunferencias justo en el plano ρ, ¿vale? Donde esto es U y esto es V, ¿vale? Entonces, igualmente, aquí veíamos que vamos a tener la parte inductiva y la parte capacitiva. Entonces, tendríamos valores de resistencia constante, estos son circunferencias de resistencia constante y que venían, pues, dado, pues si ponía R igual 0, pues R igual a 0 era esta grande de aquí, que es la del círculo unidad. La R igual a 1, pues era esta de aquí, que va a ser muy importante porque es cuando hagamos adaptación, muchas veces lo que nos va a interesar es precisamente tener un valor de impedancia determinado. Entonces, si esa es la impedancia de referencia, precisamente, si normalizo la impedancia que quiero y la considero impedancia de referencia, me va a salir R igual a 1. Entonces, esta de aquí, esta circunferencia, va a ser bastante importante cuando empecemos ya a lo largo del día de hoy a hacer problemas de adaptación, ¿vale? Teníamos aquí capacitiva y aquí inductiva. Seguimos haciendo lo mismo, ¿vale? Pero ahora considerando, en vez de considerar líneas de R igual a constante, ¿qué pasaba si yo ahora considero líneas de parte resistiva, en este caso cualquiera, pero mantengo constante la reactancia? Entonces aquí vamos a tener una línea de reactancia igual a 0 y luego X igual reactancia 1, reactancia 2, menos 1 o menos 2, ¿vale? Siendo inductiva o capacitiva. Es decir, me tienen que salir por arriba lo que está por encima de x igual a 0 y por debajo lo que está por debajo de x igual a 0. Entonces, dando valores, pues bueno, simplemente aquí hicimos el mismo razonamiento, es decir, intentar buscar despejar x en función de la expresión de u y v en función de x y llegábamos a que se correspondía con una circunferencia. Entonces, eran unas circunferencias que el centro, ¿vale? Lo mismo que con la de R igual a constante. Los centros siempre iban a estar aquí, los centros siempre iban a estar en esta línea. En este caso, los centros van a estar precisamente en esta otra línea de aquí, ¿vale? Entonces, ahí vamos haciéndolo y veíamos cómo pues realmente íbamos viendo los diferentes valores para reactancia, saliendo los valores de reactancia positiva justo arriba y los de valores de reactancia negativa pues justo abajo, ¿vale? Siendo el valor de reactancia x igual a 0 precisamente esta línea de aquí, ¿vale? Entonces, eso me iba a permitir realmente, y empezamos a hacer algunos ejemplos que teníamos aquí, donde, pues, por ejemplo, veíamos cómo íbamos a poder convertir valores de z en ρ. Es decir, con eso que yo ya os he comentado, pues cualquier valor de z que yo quisiera, si cojo la impedancia de referencia z igual a z sub 0, en este caso 50 ohmios, pues si quisiera representar una impedancia 50 más J100, pues sería z igual a 1 más J2, una vez que la normalizo. Si es 1 más J2, lo único que tengo que hacerme es ir y buscar la circunferencia de parte resistiva constante igual a 1, que es esta de aquí, ¿vale? Que eso lo veíamos en la carta de Smith, pues simplemente porque esta carta que tenéis aquí, pues tenía todas las escalas, las tenía completamente definidas a lo largo de las diferentes líneas. Entonces esta era parte resistiva igual a 1 y la parte reactiva igual a J2, pues es esta roja de aquí. Con lo cual teníamos directamente el valor de la impedancia justo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente
eso era lo que hacíamos. Otro caso que pusimos, pues es qué pasaba si ahora quisiera yo, perdón, aquí, calcular el coeficiente de reflexión asociado a esta impedancia, con esta impedancia de referencia. Pues simplemente cogía esto que está aquí y con el compás, voy a poner el compás, con el compás medíamos precisamente la distancia a la cual estaba situado el punto, ¿vale? Que es esta distancia de aquí. Y entonces esta distancia es la que determina el módulo del coeficiente de reflexión, que para calcularlo tenía una serie de escalas aquí abajo y me iba, por ejemplo, a la que aparece aquí como coeficiente de reflexión, que vosotros tendréis impresa por ahí. ¿Vale? Entonces, veis, aparecía aquí y aquí el valor que leo es el de 0,71, que es el valor que anoté aquí. Y la fase de ese coeficiente de reflexión era fácil en el momento que trazábamos una línea recta que pasara desde el centro a través de ese valor de impedancia y entonces lo podíamos leer precisamente en la escala que teníamos aquí. Teníamos ángulo del coeficiente de reflexión en grados, ¿vale? Entonces, justo aquí leíamos la escala y nos salía que era precisamente 45 grados. Con lo cual, pues bueno, eso era uno de los cálculos más importantes a realizar en la carta de Smith. Es un cálculo muy básico, pero es un cálculo a realizar en la carta de Smith. Después veíamos la conversión, que si, por ejemplo, me decían algo como justo el caso contrario, es decir, me dan el coeficiente de reflexión, me piden calcular la impedancia, pues me tendrán que decir también cuál es la impedancia de referencia, si quiero desnormalizar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente 0,35 menos 50 grados, pues yo me vendría aquí, miraría cuánto vale, en este caso, el 0,35 en la escala que tenéis aquí del coeficiente, que está justo aquí, ¿vale? Justo aquí el 0,35 y traslado aquí. Ese 0,35 puede ser, si es módulo, fijaos, puede ser cualquier valor que esté en este coeficiente, en esta circunferencia. Esta circunferencia también es muy importante, porque es una circunferencia donde siempre vamos a tener un SWR igual a constante, ¿vale? En esa circunferencia, básicamente, perdón, sí, el SWR es constante porque es para cualquier valor, ¿vale? Y el módulo del coeficiente de reflexión, ¿vale? Da lugar como el módulo en toda esta circunferencia es el mismo, dado que el coeficiente de onda estacionaria se medía como 1 más módulo de ρ dividido por 1 menos módulo de ρ, pues entonces esta circunferencia se corresponde precisamente con una circunferencia de coeficiente de onda estacionaria constante. Si queréis calcularlo, pues simplemente cogéis el radio, que lo tenéis aquí, y os venís aquí. Aquí veis que aparece SWR, ¿vale? Si lo veis en la vuestra, parece que no se ve demasiado bien en la pantalla, pero si lo veis aquí, aparece, en la que tengáis vosotros en casa, aquí aparece SWR. Pues aquí es donde leo, que es aproximadamente 2, ¿vale? Entonces diría que esta es la circunferencia del coeficiente de onda estacionaria 2, ¿vale? Y la otra información que me están dando es menos 50 grados. Pues eso, menos 50 grados, me vengo a la carta de Smith, cojo ángulo del coeficiente de reflexión y menos 50 grados está justo aquí. Entonces, en esa escala lo trazo y precisamente donde corte de todos los posibles valores de impedancia, el que le corresponde a 50 grados es justo este de aquí, que sería 1,3 menos J08. Sería el valor normalizado, ¿vale? Y también os comenté, una vez que ya representábamos todo este tipo de cosas en la carta de Smith, os comenté que podíamos representar también admitancias, que existía una carta de Smith combinada, que tenía rojos y verdes, donde uno estaba girado 180 grados con respecto del otro, ¿vale? Bueno, eso no os lo demostré bien, os lo comenté, pero no os lo demostré, simplemente es muy sencillo, es esto que tenéis aquí, donde si cogéis la expresión
para la impedancia de entrada, si consideráis una línea de transmisión de longitud lambda cuartos, fijaos, la impedancia de entrada sería Z0 normalizada, ZL coseno tal más J. Pero en el momento que introducimos, por ejemplo, aquí pi medios, que pi medios es una longitud lambda cuartos, ¿vale? Este pi medios es una L igual a lambda cuartos, ¿vale? Pues una vez que introducimos eso, fijaos, el coseno, en este caso de pi medios vale 0, el seno vale 1, y toda esta expresión que tenéis aquí lo que está haciendo es, básicamente, si os dais cuenta, invertir, ¿vale? Invertir. Es decir, si yo tengo una Z, la invierto a través de una línea de transmisión de lambda cuartos y lo que me sale es precisamente el inverso de Zin. Esto ya lo habíamos visto, era el transformador en lambda cuartos. Bueno, ¿eso qué significa? Pues eso significa que realmente desplazarme lambda cuartos en la carta de Smith supone un giro de 180 grados en la carta de Smith, ¿vale? Es decir, si tengo esta impedancia y quiero invertirla, en la carta de Smith lo único que tengo que hacer es girar 180 grados, ¿vale? Y eso es justo lo que hicimos aquí. Es decir, si yo tenía aquí Z, este valor de Z, que era 1,3 menos J08, si quiero calcular la admitancia, ¿vale? Hombre, podría irme a la calculadora e invertirlo, no pasa nada, pero si después voy a realizar otra serie de operaciones en la carta Smith, es importante hacerlo sobre la carta Smith, ¿vale? Entonces, fijaos, aparece 1,3, pues invertirlo sería simplemente girarlo 180 grados, ¿vale? Sobre la circunferencia que tenemos de módulo de coeficiente de reflexión constante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el valor, que he leído es 0,56 más J 0,38, ¿vale? El valor de la admitancia. Entonces, eso es lo que nos permitirá, pues, pasar de impedancias a admitancia. Yo iré haciendo cálculos, iremos haciendo cálculos en serie. ¿Utilizaré impedancias? Pues me quedo con la carta de Smith de impedancias. ¿Que quiero poner cosas en paralelo? Pues como veremos, me interesa poner la carta en forma de admitancia. Entonces, el punto que tenga, lo invierto y lo convierto a admitancia. Es así de sencillo, ¿vale? No tiene más historia. ¿De acuerdo? Entonces, esto, digamos, son los cálculos básicos con la carta de Smith. Ahora lo que vamos a empezar, pues, es a ver otro tipo de cálculos. Vamos a empezar a complicar esto un poquito más, ¿vale? Y vamos a ir viendo los cálculos que vamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues fijaos, sobre esta misma carta hay esto, ya os he comentado, que es la circunferencia, esta circunferencia roja que está aquí, es la circunferencia donde SWR es igual a constante, ¿vale? Bueno, pues en cualquier punto de esa impedancia, pues en realidad lo que estamos moviéndonos pues es a lo largo de una línea de transmisión, ¿vale? En la cual pues partimos de una carga y nos vamos moviendo hasta una impedancia. Cuando vimos el coeficiente de onda estacionaria, veíamos que realmente lo que iba ocurriendo era que iba pasando por un montón de valores, en una curva iba pasando por un montón de valores, y eso eran valores, íbamos a tener valores de coeficiente de reflexión 0, o sea, la onda estacionaria sería 0 y demás. ¿Qué pasa? Que vamos pasando, a medida que vamos moviéndonos a lo largo de esta circunferencia, ¿vale? Tenemos esta impedancia, tenemos una línea de transmisión y empezamos a movernos hacia el generador, pim, 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 vamos moviéndonos, pues vamos pasando por muchos valores distintos, por infinitos valores distintos de impedancia de entrada, ¿vale? Pero va a haber valores que van a tener una impedancia máxima y valores que van a tener una impedancia mínima. Entonces, este punto de aquí, fijaos, va a ser el valor de Z mínima. Perdón, este es el de Z máxima. Y este, que está aquí, es el valor de Z mínimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, si os dais cuenta, es el valor realmente, cuando pasamos por aquí, vamos a tener, si leéis los numerillos que están en la carta de Smith, fijaos, aquí tenéis que aproximadamente estamos en 2 con algo, ¿vale? Valor de resistencia, en esta línea tendríamos resistencia,
una impedancia con solo valor resistivo, ¿vale? Cuando estamos en esta línea, y entonces en este caso vale 2, y en este caso, si os dais cuenta, vale justo su inverso, como no puede ser de otra forma, ¿vale? Vale 1 partido por 2, porque estamos desplazando 180 grados, ¿vale? Entonces, fijaos, pasamos por 2 y por 0,5. Entonces, estos son los valores de z máxima y de z mínima. ¿Esto es importante? Bueno, pues sí es importante porque, fijaos, una de las cosas que también os he comentado, un valor de z máxima, si os acordáis, el coeficiente, la onda estacionaria se definía como la relación entre la tensión y el valor máximo de la tensión que teníamos, ¿no? Con lo cual, lo que sí es importante es que esta z max que tenemos aquí también se va a corresponder con la V max. Es decir, vamos a tener, si tenemos la máxima impedancia, es porque tenemos la V max y la I mínima. ¿Vale? Z max, V max, I mínima. La máxima impedancia, como la impedancia es V partido por I, pues es porque tenemos el máximo valor de tensión y el mínimo valor de corriente. Sin embargo, aquí lo que vamos a tener es justo lo contrario. Vamos a tener V min y aquí vamos a tener I max. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, son dos puntos importantes que hay que tener en cuenta pues, en más de una ocasión, simplemente porque si tenemos una línea de transmisión, por ejemplo, y queremos limitar el valor de tensión por algún motivo, ¿vale? Motivo porque tengamos algún tipo de diodo, algún elemento activo o algún tipo de cosa que se pueda romper, incluso el dieléctrico o cualquier historia, pues podemos limitarlo y saber dónde pueden existir los problemas debido pues a que tenemos esa línea de transmisión. Entonces esto sería la V max, la V mínima, la I max, la I mínima, ¿vale? Y se ve porque realmente esto no os lo aprendáis de memoria, porque simplemente lo veis cuando veis aquí el valor, es decir, trazáis la circunferencia que sea y aquí os va, en este lado, os va a quedar siempre un valor mayor que el que está en este lado, ¿vale? Porque va a ser el que está aquí, o el que está aquí es el inverso del que está aquí, ¿vale? No os lo aprendáis de memoria, sino simplemente leyéndolos la carta de Smith. La carta de Smith, recordad también, me sirve, utilizo este ahora mismo para recordarlo. Dentro de la carta de Smith, recordad, valores inductivos, cuando hablamos de impedancia, arriba. Valores capacitivos, cuando hablamos de impedancia, aquí abajo. Pero, si invertimos, si giramos 180 grados, recordad que esto se convierte en valor de susceptancia positiva, por lo tanto es capacitivo, y esto es susceptancia negativa, con lo tanto es inductivo. Que no hay que aprendérselo de memoria también, ¿vale? El uso ya os acostumbraréis al uso, pero que lo tenéis escrito justo aquí, ¿vale? Ese tipo de cosas las tenéis escritas justo aquí, ¿vale? Ahí en la carta de Smith. Y recordad también que aquí también lo tenéis escrito, y esto es importante, ¿vale? El movimiento hacia allá es hacia el generador. Que lo tenéis aquí escrito. Longitudes de onda hacia el generador, ¿vale? Siempre hablaremos de longitudes de onda. Cuando hablemos de queramos longitudes físicas, pues a la frecuencia a la que esté trabajando, calculo la longitud de onda y los valores que tenga aquí se convierten en longitudes físicas, ¿vale? Entonces, si esto es hacia el generador, esto, en este otro sentido, esto es hacia la carga. ¿Vale? Esto pues será importante pues dependiendo de cuándo estemos, queramos hacer algún tipo de cosa u otra. ¿Vale? Bueno. Si os dais cuenta, en la carta de Smith no os he hablado de pérdidas, ¿vale? Trabajar con la carta de Smith con línea de transmisión con pérdidas es complicado, ¿vale? Para eso normalmente pues tendremos que recurrir a herramientas numéricas. Aquí trabajaremos sin pérdidas. Si tuviéramos pérdidas, recordad que el coeficiente de reflexión, si tuviéramos este coeficiente de reflexión, sabéis, o mejor este que tengo pintado la circunferencia. Si este coeficiente de reflexión lo desplazamos a través de una línea sin pérdidas, siempre va a estar sobre esta circunferencia, ¿vale? Si no hay pérdidas, nos movemos a lo largo de esta circunferencia. Pero si hubiera pérdidas,
Recordad que nos moveríamos en una espiral hacia el centro. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que vamos a trabajar sin pérdidas. Hay algunas formas de trabajar con pérdidas para poder evaluar poco más o menos, dependiendo del número de vueltas que das, utilizando alguna de las escalas de aquí, se puede trabajar con pérdidas, pero nosotros no vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es hacer también algunos ejemplos para ir viendo las cosas que hacemos. ¿Vale? Algunos de los para llegar a lo que quiero ver hoy, que es básicamente empezar a hacer adaptaciones con lo que denominamos el staff en serie y el staff en paralelo. Bueno. Pues nada, vamos a continuar y lo que vamos a hacer es, ya sabemos movernos, ¿vale? Entonces vamos a coger y vamos a calcular impedancias de entrada pues para determinadas longitudes, ¿vale? Tanto en cortocircuito como en circuito abierto. Bueno, entonces vamos a voy a coger una carta Smith nueva y la ponemos aquí. Se me olvidó cogerla. Bueno, pues fijaos. Vamos a, por ejemplo, un problema. A ver, una impedancia. Vamos a intentar resolver este problema. Tengo una línea de transmisión. ¿Vale? Que va a tener una longitud eléctrica, ¿vale? De 0,15 landas. ¿Vale? Y está conectada a una impedancia Z sub L que es de, vamos a poner Z0 como impedancia de referencia 75 ohmios, porque en este caso voy a poner Z0 de la línea 75 ohmios. ¿Vale? Entonces voy a considerar la impedancia de referencia, pues la voy a considerar la Z0, que son los 75 ohmios. Y aquí, pues por ejemplo, voy a poner 150 menos J 75. ¿Vale? Ohmios. Entonces, si por ejemplo yo quiero calcular cuánto vale la impedancia de entrada, pues ¿cómo procedo? Bueno, en este caso esto es sencillo, es decir, cogemos y lo primero, normalizamos. Como hemos decidido que la impedancia de referencia va a ser 75, pues la Z sub L normalizada va a ser 2 menos J. ¿Vale? Divido Z sub L por la impedancia de referencia y me queda 2 menos J. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues lo primero que hago es representar el 2 menos J. Pues el 2 menos J sería esta. Buscamos la circunferencia que es parte real 2, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Lo podéis leer justo ahí. Esa es la parte que tiene parte real 2. ¿Y qué es lo que tiene menos J? Pues menos J, fijaos, la parte reactiva es esta, que aparece aquí en el contorno y va a ser justo este valor de aquí. ¿Vale? Este es el menos 1 y este es el 2. Entonces, esto es precisamente Z sub L normalizada es igual a 2 menos J. ¿Vale? Justo ese punto que tenéis ahí. Enrique, ¿podrías repetir, por favor? Sí. Tenemos la línea, que es de 75 ohmios, y por lo tanto, como no tengo ninguna otra impedancia, pues voy a utilizar precisamente esa línea como impedancia de referencia. No tengo duda, solo tengo una. Voy a tener que moverme 0,15 landas. Entonces, Z sub L es 150 menos J75. Si quiero representarlo en la carta de Smith, lo que tengo que hacer es utilizar la impedancia de referencia y normalizar. Y entonces, ahora, simplemente me vengo
a la circunferencia que tiene parte real 2, que es esta. Ah, no, perdón. Perdón. A ver, el color. Me he equivocado. Por eso lo decías, ¿no, Indalecio? Es este punto de aquí. Estaba cogiendo, en el despiste estaba cogiendo ese valor. Este es el valor que tenéis ahí, que es justo ¿vale? Me he equivocado, lo había visto, estaba bien, lo tenía en la cabeza bien, pero había cogido la circunferencia, cuando lo he pintado, la circunferencia que no correspondía, ¿vale? Entonces aquí sí es donde cruza, ¿vale? Y esa es la de... Porque esta es R igual a 1 y esta es R igual a 2. Y esta es J, esta es X igual a menos J. Ahora sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, visto eso, pues ya sabéis, una cosa que sí que debéis de saber es que cualquier punto, cualquier coeficiente de reflexión, ahora, si me muevo a lo largo de la línea, tengo esa impedancia, sé que me voy a mover siempre alrededor de la circunferencia que pasa justo por ese punto. ¿Vale? Entonces, trazáis el valor de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y, como tengo 2 menos j, pues vale, me tengo que mover 0,15 landas. Entonces, lo que haré es trazaré desde el centro hasta ese punto, trazaré una línea para poder determinar la referencia. La referencia en cuanto a longitud, ¿vale? Y entonces, aquí es donde tenéis dos escalas. Tenéis una escala que dice longitudes de onda hacia el generador y longitudes de onda hacia la carga. En realidad son relativas, ¿vale? No son absolutas. Yo podría utilizar cualquiera de ellas. Como estoy realmente moviéndome hacia el generador, ¿vale? Estoy en la carga y me voy a mover hacia el generador, ¿vale? Estoy aquí y me voy a mover hacia el generador. Después os escanearé estas hojas y os las subiré a Campus Virtual. Entonces, fijaos, aquí leeré longitudes de onda hacia el generador. Pues me vengo aquí y leo. Yo tengo 0,28, a esto es 0,29, entonces esto está justo en 0,288. ¿Vale? Y anoto ahí el valor. ¿De acuerdo? Me vengo, trazo la línea y anoto el valor que tengo justo aquí. Porque la escala exterior es la que va hacia el generador. Entonces, ¿qué me tengo que mover? Pues me tengo que mover 0,15 landas, ¿vale? Entonces, tengo que moverme hacia el generador, pues tengo que moverme hacia allá. ¿Cuánto? 0,15 landas. Entonces, ¿cuánto es 0,15 landas? Pues cogéis la calculadora o la hacéis de cabeza y entonces, pues sabéis que los 0,15 landas, pues si cogéis 0,288 y le sumáis los 0,15 landas, ¿vale? Llegamos a 0,438. ¿Vale? Entonces aquí habrá que sumarle los 0,15 landas y sé que me voy a mover hasta 0,438. El 0,438, esto es 0,43, esto es 0,438, pues me muevo hasta aquí. ¿Vale? El movimiento que voy a hacer es justo todo este.
desde ahí hasta aquí. Entonces, simplemente trazamos ahora esta línea que va desde el centro a este punto. Y el valor que obtengo para la nueva impedancia, que sería la impedancia de entrada, pues en este caso leo de nuevo aquí. Y entonces me encuentro con que ahora tengo que ver, aquí tengo la parte reactiva, esta es 0,4, yo diría que es aproximadamente 0,4, ¿no? Porque esta es la que es, no, 0,4, esta es 0,35, yo diría que es justo esta que está aquí, que es, si leemos bien, es 0,42, ¿no? No, sí, 0,42, si no me equivoco. A ver, es difícil de ver. Eso es, estaría en 0,46. Entonces, a mí me sale que estoy, precisamente la línea que pasa por aquí es el 0,46. No, perdón. Esto este es el 0,4, esto es 0,3, estamos aproximadamente en 0,35. Aquí, aproximadamente, esta línea sería 0,35, 0,348, más o menos. Esto sería la parte imaginaria, sería menos J. ¿Cuánto he dicho? 0,30. 0,3, 0,35, 0,348. ¿Vale? Y la parte resistiva, que es la que estaba mirando antes, era 0, es esta de aquí, sería 0,46. Siendo esta la nueva impedancia de entrada, ¿vale? La que andábamos buscando, simplemente leer. Esta zona es más complicada de leer, además la resolución de esta carta de Smith con la impresora no es muy buena, con lo cual me lío un poco con las líneas, ¿vale? Entonces, esta es la nueva impedancia de entrada, que si queréis calcular Zin, pues ya sabéis que tenéis que coger la Z normalizada y multiplicarla por los 75 ohmios. Con lo cual, eso sale, pues, 0,46 por 75, esto sale en 34,5, menos, y el otro es 0,348, $26,1. ¿Vale? Entonces esto es el desplazarse a lo largo de una línea de transmisión con una impedancia la que sea. Fijaos que si he dicho 0,15, pero si es 0,35, pues pasaría lo mismo. De hecho, vamos a hacerlo pues simplemente para que veáis un poco los cálculos. Fijaos, ahora la L sería 0,35 lambdas. ¿Vale? Recordad que lambda cuartos es media carta de Smith, ¿vale? Y lambda medios es la otra media cuando estamos hablando, o sea, es el total, ¿vale? Una vuelta entera es lambda medios. Fijaos que si estamos aquí y tenemos esta impedancia que es la primera que tenemos, si aquí yo me moviera lambda cuartos, me estaría moviendo hacia el inverso. Y si me moviera lambda medios, volvería al mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, lambda medios es volver al mismo punto. Cosa que ya sabíamos de la expresión justo que hemos visto al principio de la clase, ¿vale? Bueno, aquí es donde, fijaos, si tenemos L igual a 0,35 lambdas, ¿qué ocurre?
Pues, fijaos, yo tengo que moverme 0,35 desde 0,282, ¿vale? Yo, si le sumo, pues está claro que si cogéis y sumáis los 0,288, le sumáis los 0,35, pues ¿qué ocurre? Que se nos va a 0,638, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues si uno viene por aquí y dice, vale, me tengo que llegar hasta 0,638, ¿de acuerdo? Pero aquí ya se pierde la escala, ¿vale? Cuando llegáis aquí ya se pierde la escala. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues bueno, simplemente estos 0,35 lambdas, pues tendréis que sumarle los 0,5. Estos 0,35 serían los 0,5 menos 288, ¿vale? Eso sería este tramo desde aquí, que estoy, hasta este punto, que es donde la escala pasa de nuevo a resetearse, ¿no? Pasa de nuevo a valer 0. Entonces, este valor de aquí, pues es 0,5 menos 0,288, que esto es 0,212. Esto significa que si me muevo desde aquí hasta aquí, me estoy moviendo 0,212. Hasta llegar a 0,35, ¿cuánto me falta? Pues necesito esto que está aquí, pues 0,35 menos 212, que es 0,38. 0,138, ¿vale? Entonces habrá que sumarle 0,0138 lambdas. Estos son todos lambdas, ¿vale? Entonces fijaos que sumarle estos 0,35 sería, me voy a mantener en la misma circunferencia, pero ahora tengo que llegar hasta 0,138 y 0,138 está aquí. Entonces voy a utilizar un color distinto y este valor de 0,138 ¿veis? Pues ahora me da un valor de impedancia distinto, ¿vale? Entonces, en este caso, esto es 0,8, 0,75. Esto es 0,7, 0,75 aproximadamente. Entonces, ZIN normalizada es 0,75. Sí. Y ahora más J. Fijaos también un detalle importante, si nos movemos 0,15 lambdas, paso de un valor capacitivo a otro valor capacitivo. Pero si me muevo 0, algo mayor de 0,20, en este caso, algo mayor que este 212, 0,212, pues ya pasaría a tener un valor inductivo. Y en este caso, pues el valor de reactancia de este punto de aquí es, esto es 0,8, esto es 0,85, pues yo diría 0,825. ¿Vale? Que sería trasladar este valor de aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. ¿Vale? Entonces, aproximadamente, pues es ese valor. El valor de la parte real lo puedo ver fácil aquí, que es este valor de aquí, ¿vale? Y el otro valor, pues lo tenemos justo trasladando la línea, ¿vale? Con lo cual la ZIN sería 0,75 por los 75 ohmios, serían 56,25 más J, y es 0,825 por 75, que es 61,875. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo efectivamente aquí, que era, le voy a poner 1 y 2, esto era para 1 y esto es de 2. ¿Vale? Entonces nos hemos movido, pues por lo tanto nos hemos
desplazado. Mientras estemos aquí abajo será inductivo y en el momento que pasemos será, perdón, mientras estemos aquí abajo será capacitivo y mientras estemos arriba pues será inductivo. ¿Vale? Entonces, como veis, calcular la impedancia en este caso pues se puede hacer sin ningún problema, sin calculadora, utilizando la carta de Smith. ¿Vale? Podéis usar la calculadora y ver cuál es el error que se comete. Veréis, os llevaréis la sorpresa de que el error que se comete es realmente muy, muy, muy pequeñito. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno, dime. ¿Puedes repetir otra vez lo del desplazamiento de 0,35? Sí. Mira. 0,35. ¿Qué ocurre? Que si me muevo, estoy en 2,88, ¿vale? Entonces, tengo que moverme, cuando antes me he movido a 0,15, la cosa era bastante sencilla, porque la escala, yo cogía 0,288, le sumaba 0,15 y me salía los 0,438 que aparecían aquí, ¿vale? Era 0,438. ¿Era ese valor? Sí, 0,438, para que os quede en el papel y después lo podáis ver. Entonces, aquí tenemos 0,438. Entonces, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque este 0,438 está representado en la escala. ¿Vale? No tengo ningún inconveniente. Ahora bien, si me muevo a 0,35, y estas son operaciones que van a ser muy habituales en la carta de Smith, ¿vale? Yo digo 0,288 más el 0,35, pues 0,288 más el 0,35, esto daba 0,638, ¿vale? Es decir, 0,35 lambdas más los 0,288, estos son 0,638. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo voy moviéndome por aquí, que me tengo que ir moviendo hacia el generador, 0,48, 0,49, pero ahora aquí llego a 0. ¿Vale? Y ahora empieza de nuevo, es decir, nunca voy a llegar al 0,638. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, simplemente tendré que dividirlo en dos tramos. Lo dividiré en dos tramos que van a ser uno, lo voy a pintar aquí en naranja, un tramo para hacer todo este tramo que tengo que venir desde aquí. Tengo que seguir y tengo que llegar hasta el final. Fíjate, estoy dando una vuelta, 0,35 landas, me falta todo esto para llegar al 0,50, ¿vale? Entonces tengo que hacer todo esto. Pues haré un tramo 1 hasta aquí, ¿vale? Justo hasta aquí. Entonces, lo que hay hasta aquí, esto eran 0,212. Y ahora le tendré que sumar el 0,138, ¿vale? Para que esto sea los 0,35. ¿De acuerdo? Es decir, tengo que dividirlo en dos. Divido esta parte y después lo que sea, pues se lo sumo. ¿Vale? Es una cuestión simplemente de que como se te acaba la escala, pues tienes que dividirlo en dos cachos, dos segmentos, dos trozos. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna cuestión más? Yo no tengo ninguna. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un descanso de 5 minutos y ahora continuamos, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Ahora continuamos.